Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando a la última amenaza de Trump a Irán, amenazando con un ataque al estilo de Venezuela. Dice Trump que no descarta la violencia, anuncia que una gran armada se dispone a viajar hacia Oriente Medio. Enseguida vamos a mirar cómo está la situación en torno a Irán. Vamos a contarles las últimas amenazas también por parte de Benjamin Netanyahu, mirando también a la guerra en Ucrania, con Rusia invitando a Zelensky a Moscú y con el foco puesto también en Europa y con declaraciones de calla calas. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Donald Trump. Y es que el presidente de Estados Unidos hace apenas unos minutos ha vuelto a lanzar una advertencia a Irán. Asegura que una enorme armada se dirige hacia el país persa. Dice literalmente, una armada enorme se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Una flota mayor que la de Venezuela, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln. Dice, al igual que Venezuela está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario. Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo sin armas nucleares que beneficie a todas las partes. El tiempo se acaba, es realmente esencial, decía Trump. Recordaba, como le dije, Irán una vez lleguen a un trato. No lo hicieron y hubo la operación Martillo de medianoche, una destrucción masiva de Irán. El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder. Escuchen la última amenaza de Trump hacia Irán. And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. Donald Trump, que dice que espera que hagan un acuerdo pronto. Precisamente nosotros vamos a contarles cuáles son las claves de este acuerdo, las condiciones de Estados Unidos. Exige a Irán que detenga cualquier operación militar. Pide un desmantelamiento completo, prohibición total del enriquecimiento de uranio en suelo iraní. Es decir, no se va a permitir enriquecimiento doméstico alguno. También exige una eliminación total, o al menos una reducción significativa de las reservas de uranio enriquecido de Irán, incluido el uranio altamente enriquecido, por ejemplo, al 60%. Pide límites al programa de misiles balísticos de Irán, incluidas restricciones de alcance, por ejemplo, límites de 300 a 500 kilómetros en algunos informes y límites de producción. Además, pide poner fin al apoyo a grupos regionales, por ejemplo, suspender la financiación y el respaldo a milicias y aliados como Hezbollah, Hamas, los hutíes y otros en la región. Mientras tanto, el gobierno iraní señala este miércoles que considera más posible una confrontación bélica, una guerra, que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión de Trump de enviar una flota a la zona. Decía, consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país, es lo que decía hoy el viceministro iraní de Exteriores, Qasem Gharibabadi, en un encuentro con la prensa en Teherán. El diplomático señalaba que Irán está preparado para la guerra y para dar una respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, decía, nuestra respuesta será adecuada. Mientras tanto, autoridades iraníes han ejecutado a un hombre condenado por colaborar con servicios secretos de Israel. Es lo que informa la agencia estatal IRNA. Hamidreza Sabet Esmailpur, arrestado en mayo de 2025, fue declarado culpable de espionaje y colaboración con el servicio de inteligencia Mossad mediante la comunicación con un oficial y la entrega de documentos e información clasificada. La sentencia de muerte fue ejecutada tras confirmarse su condena en la Corte Suprema y siguiendo los procedimientos legales. El acusado admitió los cargos presentados en su contra. En el curso, además de la investigación, se estableció también que el hombre había realizado tareas encargadas por su supervisor, incluyendo la compra de equipos requeridos, el traslado de vehículos cargados de explosivos a Isfahán y Lorestán para allanar el camino a actos de sabotaje y además una operación israelí que fue frustrada en el año 2022. Mientras tanto, les contamos además que el ministro de Exteriores egipcio Bader Abdelati mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo iraní Abbas Araghchi y con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio Steve Witkoff, en las que abogó por mantener abiertos los canales diplomáticos y crear las condiciones para reanudar el diálogo entre Washington y Teherán sobre la cuestión nuclear. El jefe de la diplomacia mantuvo estos diálogos para abordar los acontecimientos en la región de Oriente Medio y la desescalada en un momento de tensión entre Irán y Estados
Estados Unidos, en lo que indicaba este miércoles un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio. Abdelati insistió en la necesidad de intensificar los esfuerzos para reducir las tensiones y trabajar por la calma, a fin de evitar que la región se sumerja en nuevos ciclos de inestabilidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá amplia autoridad sobre la gobernanza de la Franja de Gaza y la gestión de la ayuda a su población, es lo que apunta un borrador de plan de la Junta de Paz. Según el documento mencionado por el diario The New York Times, esta autoridad podría incluir el nombramiento de altos funcionarios y la asignación de responsabilidades clave en la región. La resolución, fechada del pasado 22 de enero, todavía no ha sido firmada por Donald Trump, un paso necesario para su entrada en vigor. Varios funcionarios afirmaban que todavía se está debatiendo y que no está claro si esta versión representa el texto final. Según este plan, el propio Trump podría nombrar a un alto representante para Gaza y a un comandante de una fuerza internacional de estabilización. Continúan las bajas civiles en la Franja de Gaza debido a los ataques israelíes. Mientras tanto, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, anuncia que Eslovaquia rechaza pagar por unirse a la Junta de Paz de Donald Trump. Išli sme samozrejme k pozvánke, ktorú sme dostali od americkej administratívy zúčastniť sa ako člen Rady mieru, mierovej rady, inštitúcie, ktorá má vzniknúť ako inštitúcia pre potreby mierového usporiadania v konflikte v Gaze. My si myslíme, že treba reformovať existujúce medzinárodné inštitúcie, ako je OSN, ale nie ich rušiť. A nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry, o ktorých celkom všetko nevieme. Poprvé chcem povedať, že vláda Slovenskej republiky nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie. Ak je nejaká myšlienka, o ktorej tiež stále málo vieme, že sa má zaplatiť nejaká miliarda eur alebo miliarda dolárov, dopredu hovorím nie, to jednoducho nie je možné. Preto takéto pozvanie do takejto inštitúcie nemôže byť spojené s takýmto členstvom, ktoré Slovenská republika nezaplatí. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteraba este martes que Irán cometería un grave error si decidiera atacar a su país, ya que recibiría una respuesta nunca antes vista. En una conferencia de prensa en Jerusalén, Netanyahu afirmaba que el eje iraní intenta recuperarse a pesar de los ceses del fuego, aunque en ocasiones violados que Israel ha logrado con Hamas y con Hezbollah. Comentando esto sobre el regreso de los rehenes, tanto vivos como fallecidos, secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre de 2023, Netanyahu describía este regreso como una misión sagrada que siempre creyó que iba a culminar con éxito. Al hablar sobre la reconstrucción de Gaza, Netanyahu enfatizaba que jamás debe desarmarse y que la franja debe ser desmilitarizada. También insistía en que no se va a establecer un Estado palestino en Gaza y que Israel mantendrá el control de la zona de seguridad desde el río Jordán hasta el mar. Hablamos también de Estados Unidos, con un Donald Trump que decía este martes que Alex Peretti no debería haber portado un arma. Calificaba el enfrentamiento fatal con agentes federales como un incidente muy desafortunado. Trump, que pese a todo señala que es un incidente muy lamentable, decía que quería una revisión exhaustiva de este caso. Este era el mensaje de Trump sobre la crisis en Minnesota. Do you agree with the assessment from some of your own officials that Alex Peretti is a domestic terrorist or an assassin? Well, I haven't heard that, but certainly he shouldn't have been carrying a gun. But hey, look, bottom line, everybody in this room, we view that as a very unfortunate incident. Okay, everyone, unless you're a stupid person, very, very unfortunate incident. I don't like that he had a gun. I don't like that he had 2 fully loaded magazines. That's a lot of bad stuff. And despite that, I say that's a very unfortunate. Precisamente el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando con los periodistas, dijo que iba a supervisar personalmente este proceso. Decía, estamos llevando a cabo una gran investigación, quiero verla, voy a estar pendiente de ella, quiero una investigación muy honorable y honesta, tengo que verlo con mis propios ojos. Hablaba en este sentido después de que Peretti recibiera varios disparos este fin de semana y provocara su muerte. Es la segunda de un civil en la ciudad este mes, causada por agentes federales, lo que genera nuevas inquietudes sobre la rendición de cuentas y las tácticas de control. Tom Homan, as you know, is in Minnesota now. He's meeting with the governor and he's meeting with the mayor, I think, later. And I hear that's all going very well also. We're doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. You know, you can't have guns. You can't walk in with guns. You just can't.
And you can't, listen, you can't walk in with guns, you can't do that, but it's just a very unfortunate incident. Además, el principal asesor de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, expresaba dudas sobre el protocolo seguido por los agentes de la patrulla fronteriza que mataron a tiros al manifestante Alex Pretty en Minneapolis. Señalaba que está bajo investigación. Miller, jefe adjunto del gabinete y consejero del presidente Trump y arquitecto de la política migratoria, dijo este sábado que Pretty era un asesino que trató de matar agentes federales. Sin embargo, en declaraciones a la CNN se alejaba de su dura retórica en medio de la creciente tensión y la indignación por el suceso. El asesor afirmaba a ese canal que la Casa Blanca dio indicaciones claras al Departamento de Seguridad Nacional de que el personal extra que había sido enviado a Minnesota para la protección de la fuerza debía ser usado para conducir operaciones de captura de fugitivos con el fin de crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores. Mientras tanto, el propio Trump hablaba sobre la labor de la secretaria de Seguridad Nacional, una Kristi Noem que sigue cuestionada por su papel tras el tiroteo mortal en Minnesota que acabó con la vida de Alex Pretty, y aseguró que no va a renunciar a su cargo. La gestión de la crisis de Minnesota por parte de Noem es objeto de polémica, ya que en su primera comparecencia este sábado, después de conocerse la muerte de Pretty, la segunda de un norteamericano, por disparos de agentes federales en lo que va de año, la propia Noem acusaba a la víctima, que falleció por varios disparos, de terrorismo doméstico. Así salía al paso Trump de los rumores. Pendientes de Estados Unidos, les contamos además que el número de víctimas mortales por la tormenta invernal que azotó este fin de semana a 2/3 de Estados Unidos ascendió a los 34, mientras que 530.000 hogares continúan sin acceso a electricidad. La cifra total de muertos sigue creciendo después de que se confirmaran nuevas víctimas en el sur y en el noreste del país por hipotermia o por accidentes provocados por la nieve. En el estado de Nueva York han fallecido 9 personas. Varios medios aseguraron que 8 en la ciudad y otra persona en Long Island. También se registraron 5 víctimas en el estado de Tennessee, 4 en Pensilvania, 3 en Texas y 2 en Iowa, entre otros. Pendientes también de la caída del dólar, con un Donald Trump que también reaccionaba a esta cuestión y con el foco puesto en la Reserva Federal, con programación especial desde las 7:30 de la mano de José Antonio Bizner. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos enseguida, la información, Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. ¿Qué tal? Esto es Ponte en Acción. Ponemos el foco en dónde invertir en 2026. ¿Dónde están las oportunidades de inversión en bolsa? Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses, atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia. Y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso
para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando esta amenaza de Trump hacia Irán en un momento en el que el foco de los inversores está puesto en la Reserva Federal, en la decisión de tipos, en las palabras de Jerome Powell, pero sobre todo mirando un día más al dólar, hoy con máximos históricos del oro, de nuevo máximos históricos y alcanzando los $5.300, y nosotros vamos a contarles cuáles son las razones, los motivos detrás de esta caída del dólar y sobre todo si le interesa o no a Donald Trump. Se lo vamos a contar, se lo vamos a explicar de la mano de Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal, Sergio? Pues sí, como estabas comentando, hoy las miradas estaban puestas precisamente en los metales preciosos del oro. Ayer y hoy continúa el foco puesto en el dólar. Sí que está cayendo, al contrario de estos metales preciosos. Y hoy es el cuarto día consecutivo de esas caídas para el dólar. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Aunque está recuperando en cierta medida, pero sí que estaba cayendo con fuerza durante toda esta jornada anterior y durante esta mañana. Y es que el índice ha llegado a moverse en la zona de los 95,5, 96 mínimos de varios años, mientras en la eurozona 1,20 cotizaba esta mañana. Y lo más relevante es ese mensaje político. Los mercados interpretaron que Donald Trump no está tan incómodo con ese dólar tan débil, al menos esas eran las palabras que dejaba ayer. Well, Mr. President, with the current value of the dollar, do you think it's declined too much? No, I think it's great. I mean, the value of the dollar, look at the business we're doing. No, dollars doing. Pues ya lo escuchaban, este mensaje es precisamente lo que animó a más ventas y que el dólar se desplomara todavía más. Y es que hay 4 razones principales de esta caída. Da luz verde a un dólar mucho más débil. Cuando el presidente resta esa importancia a la caída, el mercado ya lo lee como que no van a defender la divisa. Por eso cambian las expectativas y aceleran el movimiento. También hay cierto miedo a las políticas impredecibles, a los aranceles, al déficit y al cierto ruido institucional, aumentando esa incertidumbre sobre el comercio, cuentas públicas y la independencia o no de la Reserva Federal. Vamos a ver esta noche qué es lo que ocurre con esa decisión por parte de Jerome Powell. Pero de momento vemos cómo la extensión en el dólar también puede tener cierto impacto. El flujo de los refugios alternativos en el oro, también, como estábamos comentando, hoy en máximos históricos tanto el oro como la plata, y el mercado espera que la Fed esta noche mantenga esos tipos de interés. Pero fíjate, Sergio, que es lo que importa, es más bien el tono en el que veamos a Jerome Powell esta noche en la rueda de prensa, si se percibe ese ciclo de recortes más agresivo, aunque el mercado lo que está descontando es que se vayan a mantener. Los flujos de refugio, los alternativos en el oro y en el franco suizo hoy aumentaban esos máximos históricos por encima ya de los 5.300, y el refugio normalmente es esa señal de búsqueda de protección, y eso en este episodio es lo que está ocurriendo ya con más fuerza todavía. Según estábamos repasando también la situación con respecto a otros años, la comparación en otros momentos de la historia, están viendo en el gráfico, en 2020 también ocurrió, en 2008 ocurrió la misma situación, el euro se disparaba y el dólar se hundía. En esta crisis financiera, en ese momento, el euro llegó a niveles extremos frente al dólar, sí que se habló en torno del 1,6 en un contexto pues, de colapso financiero y también de ciertos recortes agresivos que vimos en ese momento en la Reserva Federal. Fue el ejemplo clásico de un dólar débil por la crisis de confianza. Y en 2022 también vimos ese movimiento contrario, el dólar súper fuerte, pero el euro sí que a la paridad. Con la inflación alta y las subidas rápidas de tipos de interés en Estados Unidos, el dólar se fortaleció y el euro llegó a ese momento. Esto sirve para entender la regla básica: si Estados Unidos paga más tipos y si se ve más seguro, entonces el dólar se fortalece. Si no, pues es justamente el movimiento que estamos viendo en estos últimos días, que el dólar se debilita. ¿Y qué se parece más a 2026? Pues este movimiento
parece que pues, se parezca a ese shock de confianza de política, tipo lo que ocurrió en 2008, salvando esas distancias, y que a simple vista ese ajuste por los tipos de interés, aunque ahora, pues Sergio, la idea fundamental es esa. Vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche con la decisión de tipos de interés y también si puede mover o si deja algunas pistas para el comportamiento del dólar Jerome Powell. Sergio. Bueno, pues a la espera de lo que decida la Reserva Federal, de si también esta caída del dólar mueve o no las decisiones en lo que refiere a la política monetaria, eso de las 8 saldremos de dudas. Muchas gracias por estas claves. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Nosotros que vamos a seguir mirando al dólar y vamos a seguir pendientes de los mercados, vamos a seguir mirando precisamente a Estados Unidos y vamos a poner el foco en Europa, en concreto en la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, precisamente hablaba sobre la relación con Europa. En concreto, después de las últimas declaraciones de Trump de las amenazas en torno a Groenlandia, decía Kallas que la defensa europea tiene que adaptarse a nuevas realidades para poder sobrevivir en un entorno marcado por el auge de la política del poder y la creciente incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos. Este era el mensaje de Kallas, habla de supervivencia en Europa. Let me be very clear. We want strong transatlantic ties. The US will remain Europe's partner and ally, but Europe needs to adapt to new realities. Europe is no longer Washington's primary center of gravity. The shift has been ongoing for a while. It is structural, not temporary. It means that Europe must step up. No great power in history has ever outsourced its survival and survived. These developments put... En su discurso en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa, la jefa de la diplomacia defendía la necesidad de reforzar un pilar europeo de defensa dentro de la OTAN, también de profundizar las alianzas del bloque. Aludía a las tensiones políticas que han limitado la cooperación. Kallas insistía en que, especialmente ahora que Estados Unidos dirige su mirada al exterior y más allá de Europa, la OTAN debe volverse más europea para mantener su fuerza. Decía, para ello Europa debe actuar. Seamos claros, queremos lazos transatlánticos fuertes. Estados Unidos seguirá siendo socio y aliado de Europa, pero Europa necesita adaptarse a las nuevas realidades. Ya no es el principal centro de gravedad de Washington. Agrega que este cambio lleva tiempo en marcha, pero lo que no es algo temporal ya se convierte en algo estructural. Dice Kallas, significa que Europa debe intensificar sus esfuerzos. Ninguna gran potencia en la historia ha externalizado su supervivencia y ha sobrevivido. Precisamente hablando de Europa, miramos a los Alpes. Centenares de personas han sido evacuadas después de que un incendio arrasara un hotel de 5 estrellas en la estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, a última hora del martes, es lo que informaban las autoridades. Nadie resultó herido en el incendio que se inició en el ático del Hotel des Grandes Alpes, cerca de las 6 de la tarde, según informaba la prefectura de la región de Saboya en su página web. Las autoridades han informado de que casi 100 personas fueron evacuadas. Los medios locales informaban más tarde de que el número había aumentado a 270 personas después de que el incendio se extendiera a un edificio cercano. El personal y los huéspedes se refugiaron en otros hoteles, según informaba el gobierno local. Las medidas de seguridad están siendo objeto de escrutinio en la región después de que un incendio en un bar de la estación suiza de Crans-Montana en Nochevieja causara la muerte de 40 personas y más de 100 heridos, muchos de ellos adolescentes. También miramos a Alemania. La policía alemana ha realizado registros en las sedes del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín por presunto lavado de dinero. Es lo que apuntaba el diario Spiegel este miércoles. Según la información disponible, la investigación la lleva a cabo la Policía Criminal Federal en nombre de la Fiscalía. El diario Spiegel informaba que detectives vestidos de civil entraron en la sede del Deutsche Bank en Frankfurt después de las 10 de la mañana. Según varios informes, el banco presuntamente mantuvo contacto con entidades extranjeras sospechosas de participar en blanqueo de capitales. Deutsche Bank todavía no ha hecho comentarios y la Fiscalía no ha aportado más detalles. El que sí que aportaba detalles era el primer ministro canadiense. Mark Carney niega haberse retractado de su discurso de Davos. Sigue plantando cara a Donald Trump. Esto es lo que decía Carney. Well, first off, the president called me yesterday. We had a very good conversation on a wide range of subjects, ranging from situation in Ukraine, Venezuela, Arctic security. We discussed as well what Canada is doing.
positively, and this is the context of our discussion, what Canada is doing positively to build new partnerships around the world. I explained to him our arrangement with China. I explained to him what we're doing, 12 new deals on 4 continents in 6 months. He was impressed. Además, les contamos que los 2 marineros rusos que formaban parte de la tripulación del tanquero con bandera rusa marinera, apresado por Estados Unidos a principios de año, han sido liberados, en lo que informaban este miércoles autoridades rusas. Los 2 marineros, decían, han sido liberados y se encuentran de camino a Rusia, es lo que comunicaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, citada por la agencia TASS. Se trata de su capitán y su primer oficial, quienes han abandonado aguas territoriales del Reino Unido a bordo de un barco de la Guardia Costera estadounidense, es lo que apuntan, lo que anuncian medios británicos. También miramos a los mensajes por parte de Rusia. El asesor presidencial Yuri Usakov invita a Zelensky a Moscú. Dice, si Zelensky está listo para reunirse, puede venir a Moscú. Es lo que apuntaba el asesor presidencial ruso en respuesta a las declaraciones de Ucrania sobre la disposición de Zelensky a mantener conversaciones con Vladimir Putin. El asesor admitía que no es una cuestión nueva y que se ha abordado varias veces en las conversaciones telefónicas del presidente ruso con su par estadounidense. Durante esas llamadas, Trump, decía, nos propuso estudiar esa posibilidad. Decía, nunca hemos descartado y no rechazamos contactos de esta clase, es lo que apuntaba en referencia al enfoque del Kremlin. Por otro lado, indicaba que es una cuestión clave que estos contactos estén bien preparados y que busquen lograr efectos positivos concretos. El diario Financial Times apuntaba este lunes a que Zelensky había aceptado mantener negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi para no enemistarse con Donald Trump. Precisamente el Kremlin consideraba hoy un progreso el hecho en sí de las negociaciones a 3 bandas sobre Ucrania con mediación estadounidense en Abu Dhabi, cuya segunda ronda se va a celebrar próximamente. Decía, el comienzo de tal diálogo ya se puede considerar en sí un progreso, es lo que apuntaba el portavoz presidencial Dmitry Peskov. Destacaba que en la primera ronda, celebrada el pasado viernes y sábado, los expertos de ambas delegaciones abordaron una serie de temas complicados. Decía, el trabajo está en marcha y es bueno que comenzara con contactos directos. Como ustedes saben, se alcanzó un acuerdo sobre su continuación. Esta labor continuará, es lo que anunciaba Dmitry Peskov. Y mirando a Rusia, les contamos que el volcán Sibeluch, ubicado en la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, registró una potente erupción que lanzó una columna de ceniza de hasta 9 kilómetros sobre el nivel del mar. Es lo que informaban los servicios de monitoreo volcánico. Las autoridades señalaban que el crecimiento del domo de lava del denominado joven Sibeluch continúa activo, acompañado de intensas emisiones de gas y vapor, lo que indica que el volcán mantiene un alto nivel de actividad. De acuerdo con datos satelitales, la nube de ceniza generada por la erupción se extendió aproximadamente 110 kilómetros al oeste del cráter, desplazándose con los vientos predominantes. Debido al peligro que representa para el tráfico aéreo, al Sibeluch se le ha asignado el código de peligro naranja para la aviación, lo que implica la opción de nuevas emisiones de ceniza que podrían afectar rutas aéreas regionales e internacionales. Las autoridades aeronáuticas han sido alertadas para ajustar trayectorias y extremar precauciones. El Sibeluch es uno de los volcanes más activos de Kamchatka, una región conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica. Aunque no se han reportado víctimas ni tampoco daños en las zonas habilitadas, los expertos continúan vigilando de cerca su evolución ante la opción de nuevas erupciones en las próximas horas o días. Mientras tanto, Rusia sigue con sus ataques nocturnos sobre Ucrania, la que castiga con bombardeos sobre infraestructura energética en una época de intenso frío en el país. También provoca la muerte de civiles como esta madrugada, cuando un ataque aéreo de larga distancia ha matado al menos a 2 personas y herido a otras 4 en la región de Kiev. El ejército ruso atacó además durante la madrugada ciudades como Kryvyi Rog y Odessa, en concreto precisamente Kryvyi Rog, que es la zona de la que es originario el propio Zelensky. Un misil balístico ruso alcanzó una infraestructura crítica, hiriendo a 2 personas según autoridades locales. Mientras tanto, Zelensky celebraba este martes las buenas señales que ha recibido por parte de sus aliados europeos para aumentar su presión sobre Rusia en el marco de la guerra desatada hace prácticamente 4 años. Decía Zelensky, ahora estamos recibiendo buenas señales de Europa sobre la disposición de los europeos a aumentar la presión. Es fundamental que esta presión se dirija a la flota de tanqueros de Rusia, a toda la infraestructura de exportaciones petroleras. Es lo que declaraba en su discurso vespertino, alegando que esto permitiría reducir aún más los ingresos de Moscú.
Mientras tanto, les contamos también que el gobierno chino ha reafirmado este miércoles que nunca va a renunciar al uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán, días después de que autoridades del país asiático anunciaran una investigación sobre el general Zhang Youxia, el número 2 del ejército. En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhang Han, señalaba que esta investigación vuelve a demostrar que el Comité Central del Partido y la Comisión Militar Central no tienen zonas prohibidas, abarcan a todos y muestran tolerancia cero en la lucha contra la corrupción. Dice que es una causa importante y que es una manifestación de que el partido y el ejército tienen la determinación y la capacidad para hacerlo. Hablamos también de Venezuela. Hoy el foco está puesto en el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que comparece a eso de las 4 y que advertía que el presidente Trump no descarta el uso de la fuerza si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington. Es lo que consta en el discurso que va a ofrecer este miércoles ante el Senado. Les decimos eso de las 4 en España para explicar la política sobre Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas, que se saldó con la caída y la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Decía Rubio: supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan para etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela. Que no haya duda, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación. Precisamente sobre la cooperación con Delcy Rodríguez preguntaban a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos insistía en que tiene muy buena relación con el gobierno de Venezuela. Well, I don't know exactly what's going on there, but I haven't heard that at all. No, we have a very good relationship. Y a todo esto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a recibir este miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, 2 semanas después de que ella se reuniera con Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz. Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro será a puerta cerrada y tendrá lugar a la 1 hora local de Washington, a eso de las 7 en España, después de que el jefe de la diplomacia informe al Senado sobre la política del gobierno de Trump hacia Venezuela. Una audiencia prevista a eso de las 10 hora de Washington, a eso de las 4 en España. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvía a referirse a la reunión que va a sostener el próximo 3 de febrero con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Un encuentro que adelanta será determinante para él y para la vida de la humanidad. Petro cuestionaba el hecho de que Estados Unidos le retirara la visa tras un discurso improvisado a favor de la causa de Palestina en septiembre pasado en Nueva York, después de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas para volver a otorgársela ahora previo a su viaje a Washington el próximo domingo. Mientras tanto, la CIA trabaja discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, de forma que pueda ejercer su influencia sobre el futuro del país, es lo que informaba la CNN. Asegura que esta misión ha sido planificada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado. Estos contactos se han centrado en cómo será la presencia de Estados Unidos en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla sobre el envío de petróleo a Cuba. Dice que es una decisión soberana de México. Hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Con el foco puesto en México, hablábamos antes sobre la guerra en Ucrania con Rusia invitando a Zelensky a Moscú. Precisamente vamos a mirar a Moscú, vamos a mirar al Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, reunido ahora mismo